Bienvenidos al Diplomado de Historia de Venezuela y su porvenir, una iniciativa auspiciada por el Centro de Investigación Humanista y la organización Con Venezuela Chile. Mi nombre es Marisabel Rodríguez y seré el día de hoy su moderadora. Antes de iniciar la ponencia, quisiera compartir con ustedes algunas orientaciones. Mantener sus micrófonos en silencio durante toda la sesión para asegurar una transmisión clara y ordenada. Colocar su nombre completo, porque de allí veremos el control de la asistencia. La duración estimada del evento es de 2 horas. Esta sesión será grabada y las participaciones se realizarán por escrito a cada uno de los ponentes a través del chat Zoom, las cuales serán respondidas al culminar cada una de las ponencias. Nos complace informarles que este evento está siendo transmitido por el canal Políticamente Hablando desde la costa este de los Estados Unidos. El programa de hoy contempla una introducción a cargo del abogado Alexander Maita, del Comando Con Venezuela Chile y el equipo Ventemundo Chile. Luego tendremos 3 presentaciones. La primera de ellas a cargo del abogado y escritor Francisco Zuñaga Figueroa. En segundo lugar tendremos al politólogo Jesús Castellanos. Y en el tercer lugar tendremos a la educadora Doris del Valle Velázquez. Por los momentos vamos a atender a Alexander Maita. Adelante, Alexander. Buenos días para todos. Buenos días. Un domingo que debería de ser de descanso, lo dedicamos a prepararnos y a formarnos en este mundo que demanda tanto conocimiento. En nombre del Comando Con Venezuela Chile y el Centro de Investigación Humanista, le damos la más cordial bienvenida a este encuentro internacional en el que el pensamiento, la creación literaria y la reflexión crítica sobre nuestra historia reciente se dan la mano en un espacio común de saberes, memorias y proyecciones. Gracias a la alianza con Políticamente Hablando, este diplomado se transmite en toda la costa este de los Estados Unidos de América y nuestros eventos llegan hoy a muchas más personas, gracias a esta alianza que tenemos con Políticamente Hablando. Esta jornada del 1 de junio de 2025 nos honra contar con 3 ponentes de destacadísima trayectoria, cuyas intervenciones nos invitan a explorar desde distintas orillas el alma venezolana, sus procesos históricos, sus luchas y sus símbolos. Contamos con Jesús Castellanos Vázquez. Él es politólogo, egresado de la UCB, magíster en gestión política y políticas públicas por la Universidad de Chile y candidato a doctor en ciencias políticas con una vasta experiencia como funcionario de carrera del Consejo Nacional Electoral desde el 92 hasta el 2016 y como profesor especializado en procesos y sistemas electorales. El profesor Castellano nos presentará la ponencia Una propuesta de periodización de los procesos electorales en Venezuela desde 1958 al 2025. Una mirada rigurosa y necesaria para entender las dinámicas y mutaciones del sistema político venezolano a lo largo de más de 6 décadas. También contamos con Francisco Zuñaga Figueroa, nuestro profesor. Francisco, él es escritor, consagrado y abogado de formación. Ha ganado el corazón de lectores en todo el mundo con novelas como La otra isla, El pasajero de Truman, Adiós mi Venezuela y su más reciente obra, El pacificador. Profesor y maestro de generaciones con formación internacional en la Universidad de Columbia, nos ofrece una charla imprescindible: la idiosincrasia del venezolano a través de la novelística de Francisco Zuñaga. Una travesía literaria y sociológica por la identidad nacional contada con agudeza y profundidad narrativa. Y también contamos con nuestra amiga y profesora Doris del Valle Velázquez, educadora integral, especialista en orientación familiar y procesos migratorios, con una sólida formación en neurociencia, liderazgo académico y diseño curricular. Ha dedicado su carrera a la enseñanza con una perspectiva humanista e inclusiva. Actualmente lidera la corporación Papelón Sabroso Internacional, donde saberes y sabores venezolanos se conjugan en una propuesta cultural y gastronómica. Su ponencia
un plato de sabores y saberes venezolanos, una experiencia sensorial y conceptual sobre la diáspora, la memoria gustativa y la identidad que se cocina a fuego lento. Les debo recordar que cada ponente tiene 30 minutos máximos para exponer su trabajo. Les invitamos a escuchar con atención, tomar nota y prepararse para el intercambio posterior. Que esta jornada este domingo sea una siembra más de ideas fértiles y un puente de entendimiento entre quienes soñamos y pensamos construimos desde múltiples orillas la Venezuela. Bienvenidos todos. Adelante. Gracias, Alexander. Entonces, pasemos al primer ponente, el abogado y escritor Francisco Zuniaga. Buen día. Adelante, doctor. ¿Puedo comenzar? Sí, ya puede comenzar. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentren, pero los deseos son los mismos. Espero que estén muy bien, que quienes son venezolanos pues estén llevando las cosas con paciencia, con calma. A mí se me pidió que hiciera una intervención sobre la idiosincrasia del venezolano, vinculado, pues, ese tema, ese concepto tan amplio como puede ser idiosincrasia, con una de mis novelas, Adiós Miss Venezuela. Muchos de ustedes no están familiarizados con la novela. Yo voy a hacer una síntesis muy apretada de lo que es la novela. La novela es un segmento de lo que yo percibo de la realidad venezolana actual. Una Miss Venezuela de hace 2 décadas va un día a una playa en la isla de Margarita y se suicida, se pega un tiro. Por supuesto, empiezan las investigaciones se conducen como se conducen normalmente en un país como Venezuela, no solamente ahora las cosas han empeorado, pero siempre ha habido cierta falta de eficacia a la hora de la aplicación del derecho y de las investigaciones criminales, y ya para finales de la década de los 90, algo así como el 95% de los casos que llegaban a los tribunales no llegaban al final a una conclusión, a una sentencia. Casos de homicidio estoy hablando. En consecuencia, no resulta claro encontrar las razones por las que una Miss Venezuela de los años 90 pues, se había suicidado, había decidido suicidarse. En principio, si era un suicidio o no era un suicidio, es decir, lo que suele ocurrir en una investigación policial en Venezuela, que se va enredando dependiendo de quiénes participen, y en este caso se trataba de una Miss Venezuela y de una familia adinerada. Ese episodio, que en Venezuela podría incluso llegar a cierto nivel de banalidad, no se sorprendería a nadie si algo como eso ocurre, no está allí por eso. Esa no es la significación de ese hecho. El hecho me sirve a mí para fundamentar lo que es un poco lo que la novela quiere comunicar, y lo que la novela quiere comunicar es que hubo una Venezuela que murió, que hubo una Venezuela, país, una forma de ser venezolano, una idiosincrasia venezolana que murió, que se suicidó en una playa en Margarita. Que lo que venga después, bueno, malo o regular, es simplemente distinto, es otra cosa. Ya esa Venezuela de los concursos de belleza exitosos, que le dieron fama de bellas a las mujeres venezolanas, fama bien ganada por lo demás,
bueno, ya no, ya esa Venezuela no existe. Tenemos que pensar, pues, en otra Venezuela, en la reconstrucción de otro país en función a nuevos paradigmas, vaya usted a saber cuáles van a ser. Si el actual régimen venezolano se justifica diciendo que ellos están construyendo un nuevo paradigma, pero ese no nos gusta mucho el parecer, y si se toman como ciertos los resultados del 28 de julio, esa es una cuestión que depende de percepciones que cada quien tenga y no es el tema de la discusión acá. Entonces, esa es la novela. Luego, idiosincrasia, es decir, la idiosincrasia es un concepto, yo diría que hasta científico, porque es demasiado vasto, pues, y lo que se puede entender por idiosincrasia. Yo lo busqué en un diccionario y me dijo rasgos característicos, modos de pensar de un individuo o de una sociedad. La primera impresión que da es que la idiosincrasia es como algo que todos comparten, que es como una especie de catecismo que todos sabemos, es como una visión de los demás y de nosotros mismos que es compartida y se ejercita. Y bueno, y que tiene que ver con un montón de procesos que son sociales, que son procesos personales, es decir, de todo tipo, ¿no? Cuando a mí me dice modo de pensar de alguien, depende de muchísimas cosas. Si los venezolanos tenemos un modo de pensar, cada uno tiene. Compartimos algunos modos de pensar, sí, más o menos, más o menos. Y somos culturalmente católicos, solo culturalmente. Yo soy un católico, pero la última vez que me confesé tenía como 12 años. De manera que no me puedo comparar con una persona que es católica, que cumple con todos los oficios, con todos los mandamientos de la religión, aunque ambos seamos católicos. Bueno, que eso no me identifica en modo alguno con esa otra persona. Las percepciones políticas. Bueno, los venezolanos eh, asegurábamos hace unas décadas ser un país democrático y contar con unas fuerzas armadas democráticas, y de alguna manera, como dijo una vez el presidente del Congreso para allá, por los años, los comienzos de los 90, la ideología del venezolano es la democracia. A lo mejor eso era verdad en ese momento, pero no podríamos afirmar eso ahora. Sí, no podemos pensar que la idiosincrasia sea algo que está allí y que no cambia y que permanece inmanente con el paso del tiempo, porque no sería exacto decir eso. Los fundamentos éticos. Bueno, sí, como pueblo tenemos una ética. La ética de un pueblo es una cosa muy difícil de determinar, porque la ética en principio es una cuestión individual, es íntima además. Es decir, nadie sabe realmente cuál es la ética de alguien, de otra persona. A veces no estamos muy seguros de cuál es la ética nuestra. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante determinados estímulos. Uno puede pensar y tener la visión de sí mismo de que es una persona muy honesta, pero bueno, a lo mejor nunca te han puesto un maletín con $1.000.000 sobre la mesa para que firmes un papel o para que voltees para el otro lado mientras alguien hace otra cosa. Todo eso, es decir, no sabemos, nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar con nuestra constitución ética. Creemos y podemos creer que somos muy honestos, creemos y podemos creer que somos buenos, que tenemos sentido de la justicia. Bueno, pero eso solamente se puede saber cuando estás en la situación. Podemos buscar más o menos qué es tu patrón. De manera que ni la religión, ni la política, ni la ética
ni las condiciones filosóficas, es decir, hacen una idiosincrasia. Una idiosincrasia tiene esos elementos, pero no son todos los elementos que están ahí. Faltan muchas cosas que decir. Eh, ¿Cuál es la valoración en cuanto a escala de valores, la estructura de los valores éticos de la sociedad venezolana o políticos? Es decir, los venezolanos creen en la libertad. Bueno, sí, hay venezolanos que creen en la libertad, pero también hay otros venezolanos que no creen en la libertad. Y de hecho, conspiran a diario contra ella. De manera que no podríamos decir a la hora de definir el pueblo venezolano amantes de la libertad. Bueno, sí, hay algunos venezolanos son amantes de la libertad y otros no, son enemigos. O el sentido que se tenga de familia, es decir, hay hermanos que tienen una relación distinta entre sí y la relación que cada uno de ellos tiene con los padres es distinta y la relación que tiene con los hijos es distinta y la relación que tiene con la esposa es distinta. Entonces no podremos decir la idiosincrasia de los venezolanos con la familia es tal. No, hay varias opciones, varias. Nosotros creemos en la igualdad. Los venezolanos decimos, solemos decir de nosotros mismos, bueno, nosotros somos un pueblo muy igualitario. Puede ser verdad, puede ser verdad. Faltaría saber si algunos elementos, es decir, ¿qué es lo que nos diferencia? El dinero, bueno, las diferencias en ingresos, en fortuna, en patrimonio entre los venezolanos, ahorita es increíblemente desigual. Entonces, no tenemos la misma, es decir, definitivamente no somos iguales. Y quizás los elementos raciales puedan jugar una posición allí. De hecho, nuestra guerra de independencia fue probablemente la más cruenta de toda América, porque en la sociedad venezolana del siglo XIX, de comienzo del siglo XIX, había una, una concepción de la igualdad completamente sesgada. Es decir, había una clase social, los mantuanos, que clase de blancos descendientes de los primeros colonizadores o conquistadores, que tenían todos los derechos y se negaban a concederles los mismos privilegios que ellos tenían a, a los mestizos, a la gran masa mestiza que era la mayoría de los venezolanos. Por eso que la independencia, el movimiento de independencia en Venezuela no era popular, no fue un movimiento popular, fue un movimiento de élite y por tanto fue derrotado. Y por eso costó tanto. Es decir, la guerra de independencia en Venezuela comenzó en 1811 y terminó en 1823, porque no terminó tampoco en Carabobo en 1821, no, los españoles tuvieron 2 años más todavía. El punto es que si la igualdad no podría ser un rasgo que nos defina, no podemos decir que los venezolanos, nuestra idiosincrasia, bueno, es que nosotros somos igualitarios. Bueno, sí, algunos venezolanos son igualitarios y otros venezolanos, que quizás son la mayoría de igualitarios, no tienen nada. Y en la situación que se vive ahora en Venezuela, donde hay, sin entrar en consideraciones políticas, pero hay un constreñimiento severo de los ingresos como país, y por supuesto ese ingreso no es distribuido de manera equitativa, de forma que hay unos pocos habitantes, pocos venezolanos que se llevan el grueso de los ingresos del país, y no podríamos tampoco decir que los venezolanos son altruistas o que son justos. No, 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 no. Yo creo que hay una gran diferencia entre una población donde hay un pequeño porcentaje que lucra de lo que estamos viviendo, que la está pasando bien a pesar de todo lo que está ocurriendo,
y hay una gran mayoría de venezolanos que pues, busca la manera de sobrevivir. El problema es que cuando uno está en esa situación de sobrevivir, su escala valorativa cambia, ¿no? Entonces, a la gente deja de importarle la libertad, deja de importarle la igualdad, la justicia, y está más motivada por todos aquellos valores que llaman valores de la existencia, meramente existenciales, es decir, la comida, el vestido, la vivienda, y de ahí no sale, no piensa en otra cosa, porque sobrevivir, que es un poco lo que hacen un gran número de venezolanos, la vasta mayoría, diría yo, sobrevivir es algo que consume mucha energía y toma mucho tiempo. Entonces, si nosotros pensamos, y estoy tratando de aproximarme a lo que sería la idiosincrasia del venezolano, es decir, estoy haciendo todas las consideraciones que habría que hacer para llegar a una conclusión. ¿Cuál es la idiosincrasia de los venezolanos? Y estoy presentándoles las dificultades que existen para lograr definir a los venezolanos o definir la idiosincrasia de los venezolanos. Entonces, en esto participa también las visiones que tenemos de los otros y las visiones que los otros tienden de nosotros. Es decir, durante mucho tiempo, durante el siglo XX, Venezuela fue un país receptor de inmigrantes. En ese entonces, pues para la idiosincrasia del venezolano, más importante era la visión que los venezolanos tenían de quienes llegaban a la que tenían quienes llegaban de los venezolanos. Pero según el Observatorio de Migraciones que dirige el doctor Páez, hay más de 9 millones de venezolanos que han emigrado en estos últimos años, desde el inicio del siglo, que es decir, desde el inicio de este gobierno. Eso hace que sea aproximadamente un tercio de la población, porque Venezuela tenía 30 millones de habitantes. Si 9 millones se han ido de Venezuela, entonces, estamos hablando de un tercio de la población. Ahora pareciera, y yo creo que es obvio, que piensan los demás de nosotros pasa a ser, no tanto que piensan, sino cómo nos perciben. Cómo nos perciben es una cuestión muy importante. Pero no es de extrañar ver en las redes a venezolanos hablando mal de venezolanos. Hablando mal de venezolanos, de los venezolanos que de acuerdo con ellos se portan mal. ¿Por qué? Porque si se portan mal a ellos y compartimos la nacionalidad, yo voy a de alguna manera ser también castigado cuando llegue el momento de que se apliquen las correcciones. El último incidente así que a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, es el de una muchacha venezolana que en aparente estado de embriaguez en una moto de agua, en un lago, en Missouri, creo que fue, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, un lugar en Estados Unidos, arrolló a una muchacha que iba en una canoa y la muchacha murió. Entonces, claro, ella además se fue del lugar, al parecer estaba bajo efecto del alcohol. Y entonces, ¿quién hace la denuncia? ¿Quién la acusa? Yo no vi a ningún oficial de los Estados Unidos haciendo una acusación. Yo vi a otro venezolano maldiciendo a esta muchacha, llamándola de todo, porque ese tipo de conductas ponen en peligro su permanencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la percepción que se tiene de quienes cometen actos delictivos, pues incluye a todos son morenos, bueno, mira, güey, son unos morenos. No, si todos son cubanos o dominicanos, no, los dominicanos, bueno, ahora le pasa a los venezolanos. Entonces, digamos,
nuestra idiosincrasia ahora está determinada por lo que los demás piensan de nosotros, cosa que antes no ocurría. Las cuestiones lógicas, las intuiciones, el éxito, tener éxito, pues ser exitoso, eh, eh, la aceptación o no de la autoridad. Es decir, a los venezolanos es común verlo discutir con la policía. Pero, por ejemplo, si tú vas a Alemania, lo digo porque viví en Alemania, sí, no hay ningún chance de que discuta con la policía no discute. Si hay una situación en la que llega la policía te dice, usted haga tal cosa, usted haga tal cosa, usted siga su camino, usted se sienta aquí, y no hay discusión, no hay. En Venezuela, no, pero es que yo venía, tú sabes, entonces la culpa fue él, entonces se mete otro, y la cosa se va convirtiendo como una especie de tumulto, y eso ya no, eso no es bien visto. Entonces, la posibilidad de que se diga, mire, esta gente tiene problemas para aceptar la autoridad. Y entonces, bueno, eso no es bueno para los que quieren pasar desapercibido porque simplemente lo que quieren es ser visto como una persona, independientemente de su proveniencia, que quiere un trabajo. Y entonces hay unos tipos que están conspirando contra esa posibilidad de resolver el problema. En todo esto de la idiosincrasia venezolana, como habrán podido ver, he tratado de mostrar lo difícil que es percibir cuál es el concepto y lo difícil que es definirlo. Hay un gran problema de asimetría. Asimetría hace que, bueno, para alguien es importante, para otra persona no es tan importante, y hace que la forma de percibir el fenómeno varíe de persona en persona. Eh, Probablemente muchos tengan la experiencia de tener familiares muy cercanos que apoyan a Nicolás Maduro, por decirlo con nombre y apellido, y tienen, o apoyaron en el pasado a Chávez, y tienen, por supuesto, ustedes no, o ustedes también, pero quienes no lo apoyan, pues obviamente a la hora de calificar lo que está pasando en Venezuela, la constitución ideológica de cada uno de nosotros tiene una valor importante, porque esa asimetría va a plantear que las cosas son distintas, que no estamos viendo. Este, la pregunta que habría que hacerse no es no solo si hay una idiosincrasia en Venezuela, es obviamente que hay muchas idiosincrasias en Venezuela y yo diría que tantas como venezolanos hay. Hay algunas cosas que nos identifican, pero son lazos que en algunas oportunidades son más débiles o tal vez son más fuertes en otros casos. Es decir, es un poco difuso el concepto, ¿no? Claro, asumiendo que existe una forma de ser venezolano, que debe existir porque no sé si han tenido la experiencia, pero yo la he tenido, yo tengo 3 años viviendo en el exterior, un año en Alemania y 2 en España, y si yo voy por una calle, por ejemplo, yo iba por la calle en Berlín hay latinoamericanos de todas partes y gente de todo el mundo, una ciudad cosmopolita y gente de todo el mundo. Pero yo iba por una acera y si por otra acera, a la acera cruzando la calle, había un grupo de venezolanos, venían unos venezolanos caminando. Yo decía, esos son venezolanos. Y normalmente no me equivocaba. Entonces, algo hace que uno parezca venezolano, hasta de eso, desde la distancia. Pero cuesta, como he dicho, obviamente cuesta mucho definirlo. Ahora, ese algo que aceptamos que existe, que se llama idiosincrasia venezolana, ¿ha cambiado o no ha cambiado? En mi novela, yo sostengo la tesis
y también fuera de mi novela, cuando hablo, cuando digo, yo creo que ha cambiado y que ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se ha producido una ruptura con ciertos patrones de conducta que han provocado un cisma, una división dentro de la sociedad venezolana que antes existía. Si el líder de un país ante la audiencia nacional, yo he perdido un poco la cuenta de cuánto he hablado, ¿sabes? Porque no tenía el reloj, Marisabel. ¿Cuánto me quedan? Sí, le quedan 5 minutos nada más para redondear y ¿Ah? pasar a la pregunta. Le quedan 5 minutos nada más para No te redondear y escucho. pasar a... Aló, 5 minutos. 5 minutos. Ok. Bueno, ¿ha cambiado esa idiosincrasia? Bueno, no lo sabemos. Yo creo que sí, porque normalmente esto ocurre cuando las élites gobernantes introducen un discurso nuevo. Nosotros no somos un caso único. Nosotros creemos que somos un caso único en la historia, que esto no había pasado, pero sí había pasado, nos había pasado a nosotros mismos. Esto fue lo que ocurrió en la independencia. Algo como esto fue lo que ocurrió en la independencia. Algo como esto ocurrió en la guerra federal de la otra guerra civil de 1860. Bueno, sí, nos ha pasado a nosotros, pero le ha pasado a otros países y de manera más severa incluso, o por lo menos más violenta. Y se han sacado, se han extraído algunas lecciones que nos ayudan a entender un poco mejor el fenómeno. El país que nosotros podemos buscar como caso que nos puede dar respuestas sobre todas estas interrogantes que yo he hecho es la antigua Yugoslavia. Es decir, ¿qué pasó en Yugoslavia? Porque es un país que estaba unido, que no parecía no tener problemas. De repente se muere Joseph Broz Tito y se desata una guerra civil donde todos contra todos. Bueno, la élite gobernante, Milosevic, la nueva élite gobernante, llegó con un discurso que dividiría el país. Y si un dirigente, un líder de un país, en lugar de tratar de salvar las diferencias que existen, porque en todos los países hay diferencias, en todos los países hay gente buena, mala, regular, distintos grados de malo, distintos grados de bueno. En todos los países hay gente rica, menos rica, clase media, gente que aspira, gente que no aspira, es decir, hay de todo, es igual, y los problemas de todos los países son más o menos los mismos. Pero si llega un líder y el líder introduce en su discurso, en su narrativa, como dicen ahora, unos factores, unos elementos que lo que hacen es acentuar aquellas cosas que nos diferencian, es que hasta en una familia que tú lo hagas, es decir, si en un matrimonio tú estás casado y te pones a hablar mal de todo lo malo que pueda tener una relación de vivir con una misma persona todo el tiempo, que es donde aparecen muchos conflictos, por supuesto, y roces y cosas que no son buenas, pero también aparecen unas que son muy buenas. Entonces, si tú en lugar de acentuar tu discurso diario sobre las buenas, lo acentúas sobre las malas, pues muy probablemente el resultado sea una situación conflictiva. Y eso es en el plano personal, y es en el plano nacional, y es en el plano internacional. Es decir, el discurso, la palabra, genera eso. Y nosotros hemos tenido una dosis, sobredosis de ese tipo de discursos, donde poco a poco se nos pueden dividiendo y se nos pueden ubicando en extremos polarizados que no desapareció el centro político y nosotros somos como dos islas que no nos entendemos. Bueno, y mientras eso se mantenga así, la situación que vivimos será la que hemos vivido en estos últimos años, una situación mala, y la idiosincrasia del venezolano seguirá Mira, Leslie cambiando Roja, para esa peor. hay que cerrarla. Eso es lo que les puedo decir con relación a esto. Si hay Gracias. alguna pregunta, Gracias al doctor con Francisco. Mire, muchísimo dos gusto preguntas. puedo ¿Me darle escucha? ¿Aló? respuesta. Disculpen, tengo la mensajería cerrada. No escucho, no estoy No puedo escuchando nada.
El doctor Francisco, ¿me escucha? La estoy escuchando. ¿No escucha? Si te escucha, Marisabel, si te escucha, Pero hazle la pregunta. el doctor Francisco creo que no escucha. Si te escucha, hazle la Ah, ok. pregunta. Doctor Francisco, mire, dos preguntas súper importantísimas que están haciendo aquí interesantes. Primera pregunta, ¿en qué medida ha contribuido la mentalidad clientelar y la espera del milagro político a la falta de una cultura de responsabilidad individual y colectiva, impidiendo que florezca una ciudadanía activa, creadora de riqueza material y espiritual? La segunda pregunta, ¿cómo ha moldeado la historia, la histórica cultura, cómo ha moldeado la histórica cultura del rentismo petrolero y su promesa de bienestar sin esfuerzo? La idiosincrasia del venezolano al punto de debilitar el valor del trabajo productivo, la iniciativa privada y el compromiso ciudadano con la contribución de una nación sustentable. Adelante, doctor Francisco. Por favor, tengo la mensajería cerrada. Señora Marisabel. Ángel Gustavo Cabrera. Es fundamental, es básico que la estructura social, económica y política de un país te va a dar un resultado en el plano de las ideas, en el plano de las instituciones y de las aspiraciones que pueda tener un país. Sin duda que yo escuché algo que la renta petrolera, bueno, no sé si fue dicho en el plano de que la renta petrolera fue mala. La renta petrolera no fue mala per se, la renta petrolera era un montón de dinero que estaba allí y hubo varios intentos de hacerlo mejor, de sacarle el mayor provecho posible. Es decir, la renta petrolera permitió que Venezuela saliera de ser de los países de la cola en América Latina a ser uno de los países más prósperos. Y bueno, el advenimiento de las grandes cantidades de dinero por el ingreso petrolero a partir del 73, bueno, obviamente cambiaron la mentalidad del país y la cambiaron hasta el punto que cuando los ingresos petroleros bajaron, uno de los problemas que hemos tenido es que la gente no se adecua, ya la idiosincrasia del venezolano es tener dinero. Entonces eso cuesta cambiarlo porque la realidad es que no tenemos dinero y que hay que producir riqueza que no hemos producido. Y por supuesto, eso es solo parte del problema. Es decir, nosotros, usted considera que quienes gobiernan, pero es que hacia este ritmo yo no puedo leer esto, no me da tiempo. Entonces estoy encaminada en... lamento no escuchar las respuestas y no escuchar las preguntas, perdón, que me hacen y no tener respuestas para ustedes porque sí, ¿cómo hacemos? Pues, si me las escriben, está bien, las escriben, pero entonces pasan demasiado rápido. Sí, bueno, ¿me escucha, doctor Zuniaga? ¿Me escucha? Una última pregunta por los problemas técnicos que tiene. Vamos a hacerle una última pregunta. Lo demás quedará registrado en el chat, a ver si tiene la posibilidad de responderla. Los valores de los venezolanos se perdieron en todas las escalas. El gobierno de turno se encargó de desaparecer de todos sus valores para tenerlos sumergidos en el conformismo y sobre todo bajo su dominio. ¿Qué opina al respecto? No escucha. No escucho nada, yo no escucho nada. Nada. Bueno, entonces, gracias al doctor Francisco Zuniaga por su participación. Intentaremos comunicarnos con él para informarle que responda las preguntas ya directamente al chat. Ok, a continuación tengo Muy el bien, honor de presentar. si me llega la pregunta, yo puedo, por supuesto,
envían las respuestas por escrito, incluso mejor elaborada que la que puede hacer oralmente. Perfecto, gracias. Ok. Y Pasemos hasta luego. ahora, hasta luego. Pasemos ahora a presentar al politólogo Jesús Castellano Vázquez, con su ponencia Una propuesta de periodización de los procesos electorales en Venezuela, desde 1958 al 2025. Jesús Castellano es politólogo, magíster en gestión y políticas públicas, funcionario de carrera del CNE, profesor en la especialización de procesos y sistemas electorales, consultor electoral. Con ustedes el politólogo Jesús Castellano. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La idea que traigo el día de hoy, espero que sea provocadora. Básicamente, respeto mucho lo que significa el ejercicio de hacer y de escribir historia, pero me he permitido presentar el día de hoy, proponer y presentar el día de hoy un intento de periodización de los procesos electorales en Venezuela, tomando como punto de inicio lo que pudiera constituir el comienzo del sistema democrático contemporáneo en Venezuela, en 1958, con la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hasta la fecha. Por cuestión de tiempo, voy a omitir explicaciones que entiendo que podrían ser importantes a efecto de poder entender quizás un poco más esto. Sin embargo, hay una bibliografía que yo voy a proponer y además pues está en la parte de preguntas y respuestas si tienen algunas dudas al respecto. Bueno, cuando le digo que esto es una propuesta de periodización, lo que estamos tratando de establecer son bloques históricos significativos que tienen que ver con los procesos electorales en Venezuela. Para ello, establecí 6 bloques. Un primero, que denomino Edad Dorada, es entre 1958 y 1988. Un segundo tiempo, que es de complejización y crisis, y ya solamente cuando hablo de 1989, pues los contemporáneos, gente que sea de la generación de los 70 y los 80, seguramente lo va a recordar, hasta 1998. Una tercera etapa que tiene que ver con la instauración del esquema electoral del socialismo del siglo XXI, y ahí vemos un quiebre. Las 2 primeras etapas, vamos a darnos cuenta, son eminentemente técnicas desde el punto de vista electoral. A partir de la tercera, empieza a incorporarse con mucha fuerza un elemento político, asociado, por supuesto, a los procesos electorales y a la instauración o a la creación de un sistema autoritario. La cuarta etapa, el auge del autoritarismo electoral competitivo, del socialismo del siglo XXI, entre 2010 y 2015. La siguiente, que es el declive del autoritarismo electoral competitivo, del socialismo del siglo XXI, 2016-2024. Y finalmente, la última etapa, me atrevo a decirlo así, con la esperanza de que finalmente la podamos revertir a poco tiempo, que tiene que ver con el avance al autoritarismo electoral cerrado, que comenzaría, a mi entender, en 2025. Insisto, es una propuesta, es la primera vez que la presento, como está aquí, una primera parte, lo que tiene que ver con el periodo 58 al 98, ya lo había expuesto, haciendo énfasis en sistemas electorales, pero me pareció que ahora, dado la realidad en estas últimas décadas, dada la realidad, es importante entonces analizar un conjunto más amplio que tiene que ver con las elecciones, más allá de los sistemas electorales. Bueno, primera etapa, Edad Dorada, 58 a 1988. Bueno, siempre tomó en consideración el tema del contexto para analizar elecciones, y aquí podemos ver que hay de un intento de pacificación y un logro de una estabilidad política por un periodo de 30 años. Desde el punto de vista electoral, ¿qué encontramos nosotros en este bloque significativo tan grande, 30 años? Bueno, fíjense, básicamente lo que tenemos son 3 grandes modificaciones. Una primera tiene que ver con el instrumento de votación. Aquí los contemporáneos
conmigo, quizás un poco mayores, pueden recordarlo, o los que han tenido la oportunidad de estudiar la historia electoral en Venezuela. Nosotros, en estos primeros años de democracia, teníamos un instrumento de votación muy particular. Se denominaban tarjetas electorales. Cada partido político tenía una tarjeta, una grande y una pequeña. Con la tarjeta grande se votaba para presidente de la República y con la pequeña para todos los demás cargos. ¿Y cuáles eran todos los demás cargos? Desde senadores al Congreso, diputados al Congreso, diputados a las asambleas legislativas y consejos municipales, todos en una tarjetita pequeña. Eso cambió, eso estuvo del 58 al 68 y en 1973 se establece un solo instrumento de votación. Una boleta en categorías académicas se llamaba una boleta única, fraccionable, porque también permitía el esquema. Ahí entonces estaban recogidas todas las tarjetas que antes estaban separadas. Entonces tenemos que cada partido político tenía una tarjeta grande, que era para la elección presidencial, y una pequeña para todos los demás cargos. Ahí hay una pequeña diferencia, y es que, y ahí viene la segunda modificación, hasta 1973 se elegían conjuntamente todos los cargos, hasta concejales. Ya en el año 78 ya no es así, porque van a existir por primera vez en 1979 elecciones municipales cada 5 años, y en lo que se elegía solamente concejales. El último cambio, importantísimo, y que es importante tenerlo también presente, tiene que ver con la base de datos, el registro electoral. En Venezuela, entre el 58 y el 68, teníamos un registro descentralizado. En cada entidad federal había inscripción para cada proceso electoral. Es decir, yo, si vivía en Anzoátegui, tenía que ir a la instancia del Consejo Supremo Electoral de Anzoátegui e inscribirme. Ya, pero en 1963, 5 años después, tenía que volver a inscribirme, porque o sea, esa inscripción era para una sola vez, para ese proceso puntual. En 1973 se establece el registro electoral permanente. ¿Qué significa? Básicamente que en una base centralizada desde Caracas, pero por supuesto a nivel nacional, pero el Consejo Supremo Electoral guiaba el proceso, organizaba todo el proceso. Las personas se inscribían y una vez que lo hacían, ya automáticamente quedaban registradas en esa base de datos. Uno de los cambios, creo yo, desde el punto de vista de organización de los procesos electorales en Venezuela, más significativo. Vamos a ver las imágenes. Fíjense, aquí hay una explicación de cómo eran las boletas electorales en el 58. Fíjense, en esta imagen hay una tarjeta grande, por ejemplo, para Acción Democrática, el Partido Socialista de Trabajadores, esta Integración Republicana. Cada partido tenía una tarjeta grande y una pequeña. En la mesa de votación, pues, o sea, el elector tenía esas tarjetas, entraba al recinto y escogía y colocaba en un sobre la tarjeta grande de su preferencia, y con él yo votaba para presidente de la República, y una tarjeta pequeña de su preferencia, de los partidos, y con ello votaba, insisto, para todos los demás cargos, senadores hasta consejos municipales. Eso cambia en 1973, fíjense, hay una sola boleta, un solo instrumento de votación, y en él recoge todas las tarjetas. Una grande para presidente de la República y una pequeña, las postulaciones del partido para todos los cargos. Insistimos, de senadores hasta consejos municipales hasta el 73. En el 78 ya no van concejales, porque al año siguiente, en el año 1979, vamos a tener una boleta municipal solamente de concejales. Qué bonito este periodo democrático, o sea, la paz social, la estabilidad que se logró en Venezuela y que fue ejemplo en el mundo, se refleja en sus sistemas electorales y en sus procesos electorales. Bueno, esto, por supuesto, después de 30 años, tuvo un agotamiento y entramos entonces en una siguiente etapa, lo que yo llamo tiempos de complejización y crisis, 1989 a 1998. ¿Qué recordaríamos en este contexto de este periodo que no llega ni siquiera a 10 años? 1989, el Caracazo, 1992, los 2 intentos de golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez, 1993, el juicio político que determinó la salida de Carlos Andrés Pérez en el poder,
Y así hasta llegar pues a todo lo que fue la elección de 1993, que se montó en una ola en contra de los partidos políticos. Rafael Caldera gana con una alianza de partidos que se le denominó el Chiripero, y era básicamente para contraponerse a los partidos tradicionales. Todo eso seguramente ustedes lo recuerdan. Llega también entonces por lo que tiene que ver con la liberación de los golpistas de 1992 y la irrupción en el mundo político democrático de Hugo Chávez Frías hasta 1998. ¿Qué pasó desde el punto de vista de los sistemas electorales? Bueno, aquí me hubiese gustado tener mucho más tiempo para poder explicar con detalle, pero les puedo decir, hubo cambio de fórmulas electorales. En 1989 para concejales, en 1993 para diputados al Congreso y diputados a la Asamblea Legislativa. Las circunscripciones. Bueno, nosotros veníamos de un esquema muy clásico en este periodo previo. O sea, se votaba con una tarjeta grande y una tarjeta pequeña para todo el país. No, aquí empieza a hacer, entonces, con esto de la descentralización, una ola también que llega en 1989, a empezar a votar en circunscripciones específicas. ¿Ok? Ya municipio o una porción del municipio o una porción del estado. Las candidaturas también empiezan a cambiar de las listas cerradas y bloqueadas tradicionales. Uno vota por una lista y automáticamente está votando por todos los candidatos que el partido postuló. Empiezan a haber cambios en cuanto a eso. Y un ejemplo lo voy a poner en 1989. Pero adicionalmente también tenemos nuevos cargos a elegir. En 1989, la figura de los gobernadores de estado, que antes eran designados por el presidente de la República, ahora son electos en unas elecciones regionales cada 3 años, antes eran 5. Los alcaldes también, máxima figura municipal. En 1992 empiezan a elegirse miembros de juntas parroquiales. Fíjense, empieza a incrementarse. O sea, lo que tiene que ver con las posibilidades de elección, no solamente en cuanto a los cargos, las formas de votación en circunscripciones específicas, con tipos de votos diferentes, tratando este sistema político de dar una respuesta ante la grave crisis de gobernabilidad que ya se estaba gestando o que ya existía. Bueno, por supuesto, el cambio del Consejo Supremo Electoral al Consejo Nacional Electoral en 1997. Y una cosa también muy importante, el voto de venezolanos en el exterior se establece por primera vez en ley en 1993 y que finalmente se instrumenta para las elecciones de 1998. Ahí están algunos de los ejemplos. Fíjense, elección de gobernador 89, elección de alcalde 89, boletas específicas para este tipo de cargo. Compárenla con las boletas generales de los años 70, 80, 70 y 80 hasta el 88, y fíjense ahora, una específica para una instancia regional o una instancia municipal. Y lo que está al lado es una cosa que nosotros probamos una sola vez y no lo hicimos más, es el libro de votación de concejales 1989. En ese libro que se le entregaba a los electores, el elector tenía que escoger de las diferentes listas que presentaba cada uno de los partidos candidatos puntuales. Y yo podía, por ejemplo, escoger un candidato de Acción Democrática que no fuera el primero, el tercero, el quinto, el último, el que fuese. Uno de COPEI, uno de la causa R, etcétera, etcétera, etcétera. Existía en este esquema de listas abiertas, se denominó así, sistema preferencial de listas abiertas, la posibilidad de que los electores escogieran bajo esa modalidad. Fíjense, pensando el legislador tratando de escuchar pues, la demanda que existía dentro de la sociedad venezolana de abrir espacio, de nuevos liderazgos, de cambio dentro de la dirección del sistema político. Bueno, también tenemos una boleta 92 con el nuevo cargo de juntas parroquiales. Fíjense cómo empiezan las boletas electorales a aumentar de tamaño, porque bueno, ahora son diferentes modalidades. Elegimos por una parte senadores, pero por otro diputados nominales al Congreso, por otro diputados listas, por otro diputado nominal a la Asamblea Legislativa y por otro diputado lista a la Asamblea Legislativa. Además, empieza a incorporarse la posibilidad del escrutinio mecanizado, las máquinas lectoras. Todo eso entre 1992 y 1998. Bueno, esos intentos por tratar de generar espacios democráticos, mayor descentralización, nuevos liderazgos, no fue suficiente. Y llega finalmente en 1998 Hugo Chávez Frías, un
es golpista militar, con un claro énfasis en pues, establecer una modificación sustancial del sistema político venezolano, una revolución, pero una revolución que iba a tratar de dejar pues todo este andamiaje democrático que se había construido por décadas a uno distinto de naturaleza autoritaria. Y empezamos con esta primera etapa que yo llamo, que yo denomino instauración del sistema electoral venezolano, sistema electoral del socialismo del siglo XXI, que va de 1999 a 2019. Una vez que ya Hugo Chávez asume el poder, empiezan los cambios. Comenzamos con la parte normativa. Bueno, lo primero, más importante, un nuevo marco constitucional en 1999, que establecía el poder electoral como un poder más junto con los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, pero que también establecía limitaciones a los partidos políticos desde el punto de vista del financiamiento, aunque también hablaba de democracia interna, que establece también cambios desde el punto de vista de la figura, periodo de mandato, por ejemplo, del presidente de la República, entre otros. Bueno, por supuesto, también lo que tiene que ver con mecanismos de consulta de más elecciones, el tema de los referendos, en fin. Y no solamente fue esta Constitución en 1999, sino que también hacen una ley específica del organismo electoral, la Ley Orgánica del Poder Electoral, en 2002. Se hace una modificación importantísima de la Ley Orgánica, que era la Ley Orgánica de Sufragio, ahora pasa a ser Ley Orgánica de Procesos Electorales, en 2009. Y por último, no menor, la modificación de la Constitución en 2009, un intento en 2007 que no se logró. Finalmente en el referéndum pierde la opción de modificar la Constitución. Sin embargo, y contrariando la Constitución, Hugo Chávez lo vuelve a intentar en 2009, específicamente en lo que tenía que ver con la reelección indefinida. Marca clave de lo que es el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Pero además de eso, viene el otro elemento, el sistema automatizado de votación. Y lo prueban con el referéndum revocatorio de 2004. Una nueva modalidad completa de votación. Nosotros habíamos transitado desde lo manual, después un pequeño paso en la automatización con la mecanización del escrutinio, seguía votando manual, pero tenía la posibilidad de ser leído en lectoras ópticas, hasta llegar a un esquema de votación totalmente automatizado a través primero de máquinas y después también pasó a boletas electorales electrónicas. Hay otro cambio que yo creo que vale la pena también tener muy presente y tiene que ver con el acompañamiento electoral como figura sustituta de la observación electoral internacional. Esto comienza a partir del año 2007 y por supuesto lo que ya señalaba de la reelección indefinida. Aquí está simplemente una imagen de lo que fue lo que tiene que ver con el referéndum revocatorio 2004 y una señora con una máquina de votación. Eso fue inédito. Recordemos todos los mitos que se generaron con este sistema automatizado de votación, todo lo que hemos aprendido especialmente en 2004 y desafortunadamente pues lo que hemos tenido que ver en 2005. No, perdón, 2024 y 2025. Vamos con la siguiente etapa. Ya, una vez que están dadas las bases normativas, tecnológicas para la instrumentación del socialismo del siglo XXI en lo electoral, entramos entonces en un auge del autoritarismo electoral que era competitivo. Habían algún conjunto de condiciones y de concesiones para los partidos distintos a que fuera el partido oficialista. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de, por una parte, el incremento de los vicios electorales. Y yo me permito citar dos fuentes. Una, un trabajo de Javier Corrales, que es extraordinario porque hace una valoración de 1958 hasta 2020, si no me equivoco, de los procesos electorales en Venezuela, tomando en cuenta pues cómo se fue deteriorando el tema de las condiciones electorales. Candidatura, votación, participación política, etcétera, etcétera. Si tienen oportunidad, por favor, revisen. Y el otro, mucho más sencillo, mucho más modesto, son dos artículos que yo tuve la oportunidad que me publicaran en Efecto Cocuyo, que yo hablo de un glosario electoral de autoritarismo electoral venezolano. Y ahí ustedes van a conseguir conceptos, por ejemplo, como la prórroga, o como el acompañamiento electoral, o como la reelección indefinida, o como la campaña en pre-campaña, entre otros.
También, si tienen oportunidad, este es mucho más manejable, todo articulito. Si tienen la oportunidad, por favor, también revísenlo. Porque lo que está dando cuenta es, ya una vez que tengo las bases, empiezo entonces a avanzar en lo que tiene que ver con los vicios para efectos del mantenimiento del régimen autoritario. Esto fue lo que pasó básicamente en esta etapa. Y dos elementos que son claves también para entender este bloque, que fíjense que solamente dura 7 años, muy corto, ¿no? Tiene que ver, por una parte, con la judicialización de los partidos políticos. Básicamente de oposición, pero también de disidencia del chavismo. Fíjense, para que ustedes vean, el último del caso del Partido Comunista de Venezuela, pero también pasó con el partido de Linarrón, pasó con varios partidos que fueron capaces de enfrentarse en un momento determinado al régimen, pues también pasaron por la prueba de que el Tribunal Supremo de Justicia, sala electoral o sala constitucional, pues interviniera sus directivas. Y cuando interviene su directiva, pone a una persona vinculada con el régimen de Maduro o con personas que son aliadas al régimen. Eso es la judicialización de los partidos en Venezuela. Y empieza en 2012. Lo otro, por supuesto, lo que tiene que ver con esta figura inconstitucional, pues, la continuación, el fortalecimiento de la práctica de las inhabilitaciones administrativas, que en Constitución no es posible, pero que se logra gracias a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Este periodo puede ponerse peor, y así pasó. Aquí lo que vamos a ver entonces en esta siguiente etapa es un declive del autoritarismo electoral. ¿Qué significa un declive? Bueno, que estas condiciones electorales que han venido reduciéndose, que han venido cada vez perdiendo mayor valor, pues pareciera que estaban llegando ya a un punto, el punto máximo de, pues no cumplimiento, el punto máximo de no democratización de los procesos electorales en Venezuela. Eso pareciera que en este periodo. Y en este periodo es que empezamos a ver las peores cosas que hasta el momento se habían visto desde el punto de vista electoral. Comenzando con 2017. Ojo, y no es que no hubiesen vicios en el pasado. Ya, por ejemplo, yo no lo mencioné, pero parte de todos estos cambios que se generan en 1989 tiene que responder también, pues, a elecciones municipales, elecciones regionales en 92, 90, elección presidencial en 93, el caso de Andrés Velázquez. Todo esto también existía. Claro, el sistema, que era básicamente la administración electoral y las leyes, podían dar respuesta. Bueno, hagamos un recuento parcial o un recuento total. Cosas como esa, la impugnación administrativa, la impugnación jurisdiccional. Eso existía en Venezuela. Pues con el socialismo del siglo XXI, con la subordinación del resto de los poderes al poder ejecutivo, pues cada vez eso pues tuvo menos posibilidad. Pero fíjense, entonces en este periodo, en este bloque, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Y todas estas cosas, la gran mayoría, si no todo, la hemos vivido. Ustedes recordarán seguramente, pues, o sea, el número que el Consejo Nacional Electoral informó, por lo menos 1 millón más de lo que la empresa Smartmatic había computado. Y fue el fin, la salida de Smartmatic, que tenía décadas en Venezuela. Pero además, no publicación de resultados electorales, imposible. Una elección que no tuvo ningún tipo de garantía ni de condiciones y que simplemente fue para el régimen, pues tendría que ser así. Pero además de eso, en 2017 también pasa una alteración de resultados con la elección de gobernador del estado Bolívar. Un acta modifica los resultados porque pasó de automatizada a manual y dan un triunfo al candidato que había llegado al segundo, por supuesto, el candidato oficialista. Eso pasó en 2017 y ya es un fraude electoral consumado, que finalmente obviamente no tuvo posibilidad de ser resuelto, de tener alguna posibilidad de que fuera revertida esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Y no solamente eso, también tenemos lo que pasó en la elección regional 2021, con Barinas. Seguramente ustedes recuerdan eso. Había ganado el candidato opositor, pues el Consejo Nacional Electoral se demora 1 hora en generar resultados, dice que tiene que haber una repetición de elecciones, inhabilita al candidato, inhabilita a la persona que había colocado al candidato, en fin. Sin embargo, bueno, a pesar de todo, la oposición llegó a tener un acuerdo y postular un candidato y logra el triunfo en 2021. Pero todo eso pasó. Todo eso, el Consejo desconocer también de alguna forma la voluntad popular al momento de no dar las actas, de no mostrar los resultados, de inhabilitar al candidato que había ganado, etcétera, pues estaba dando cuenta de que estamos en un estadio peor
que en bloques anteriores. Bueno, el referéndum consultivo nacional de 2023 del estado de Guayana, alteración de cifras de participación, seguramente recuerdan Amoroso, hablar de 10 millones de votos, que después tuvieron que corregirlo, no eran 10 millones de electores, y por eso es que Carlos Quintero da los resultados electorales de 2025 y no lo da Elvis Amoroso, porque no podían correr riesgo de que una cifra que no fueran ciertas la dijera alguien que no tiene ninguna noción sobre el tema electoral. Bueno, pasa eso, hasta que llegamos a la elección presidencial 2024. No tengo que explicarlo. O sea, un desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas, claramente demostrada gracias al esfuerzo ciudadano de la oposición democrática de poder levantar más del 85% de las actas de escrutinio. Sin embargo, pues se proclamó en contra de lo que establece la Constitución y la ley. Y se hizo un conjunto de actos, un contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia sin sentido, un peritaje sin ningún tipo de rigurosidad, pero las pruebas están. Sin embargo, el Consejo desconoció la voluntad popular. Y no solamente eso, sino que además no publicó los resultados electorales y no hizo las auditorías postelectorales, que eran pues una de las principales, sino la mayor garantía de los procesos electorales en Venezuela y del sistema automatizado de votación. Hasta que finalmente llegamos a 2025. Bueno, no tengo que decirles tampoco lo que significó este evento, ni siquiera fíjense que lo menciono. No hubo ningún tipo de condiciones electorales. Pero además de eso, violaciones constitucionales con el tema de la lista nacional, con el tema del voto indirecto, con el tema de la parte de representación indígena, o todo lo que tiene que ver con el estado de Guayana. O sea, todas las violaciones de ley constitucional, pues efectivamente se dieron en el evento del 25 de mayo. Entonces, aquí pudiéramos estar justo en otro bloque histórico que yo insisto, espero pueda ser revertido en próximos tiempos. No llegar a establecer como tal un bloque, sino simplemente un momento dentro de la historia de las elecciones en Venezuela. Pero esta elección, insisto, va más allá desde el punto de vista de vicios, desde el punto de vista de violaciones, de todos los bloques anteriormente vistos. Simplemente consecuencia, puesto con la elección presidencial 2024, pero agravada, totalmente agravada, pues el tema de publicación, no hay publicación de resultados electorales, ni auditorías postelectorales, pues simplemente las votaciones y los cargos, pero pareciera que fueron distribuidos, no había ni siquiera consistencia en los valores, en fin. Esto es un poco lo que yo creo que desde el punto de vista electoral ha significado la evolución de las elecciones en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al ponente Jesús Castellano. Muy interesante su participación. Ahorita vamos a pasar a hacer las tres preguntas como que más resaltantes, porque son muchísimas las participaciones que tienen en el chat, pero en aras del tiempo, vamos a resumirla en tres preguntas. La primera pregunta, no sé si prefiere las tres preguntas de una vez. Sí, pero dame chance de anotarla porque se me olvida. Ya. Adelante. Ok. Primera pregunta, ¿cómo ha influido el carácter emocional, carismático y caudillista del venezolano en su forma de elegir líderes a lo largo del tiempo, privilegiando la figura de El Salvador sobre proyectos institucionales y qué nos dice sobre nuestra madurez política como pueblo? Esa es una. La siguiente, ¿es el votante venezolano de hoy más consciente o simplemente más resignado que el de ayer, considerando que seguimos participando en elecciones aun cuando la experiencia histórica demuestra que el voto, sin instituciones sólidas ni ciudadanía crítica, se vuelven apenas un rito sin poder real? Y el tercero, ¿cree que sería mejor volver al voto manual? ¿Es posible que continúe estos procesos ante una reforma constitucional que anunció el gobierno? Perfecto. Ok, vamos con... Bueno, miren, lo que yo también he tratado de que se entienda, porque conociendo nuestra historia, pues de alguna forma podemos ser más críticos y entender todo el valor que tuvo, por ejemplo, estos años de democracia de 58 hasta 1998, 30 años de relativa paz
¿ok? O construcción de paz y después paz y estabilidad política, que después de 1989 y hasta el 98, pues sufrió productos, entre otras razones, del desgaste, que significa también, pues, un modelo. Pero a pesar de todo, fue es un esquema donde había un respeto y un valor por cosas como los partidos políticos, especialmente los primeros 30 años. La pérdida de eso, la irrupción del concepto de la antipolítica fue de alguna manera lo que ha gatillado también la consolidación de un régimen autoritario de la naturaleza como el que tenemos en Venezuela. Y nosotros creo que tenemos una enorme responsabilidad, conociendo esta historia, de regresar un poco a lo bueno, porque también habían cosas malas y quiero hacer énfasis en eso. Y por eso mencionaba repetición de elecciones que hubo parcial en Venezuela en el 92, una también en el 93. O sea, el cambio del Consejo Supremo, Consejo Nacional, todo esto respondía a cuestionamientos. Bueno, la famosa tesis de que acta mata voto, también, o sea, todo eso existió y son fallas que también tenemos que reconocer. Pero existiendo eso, sin embargo, había una institucionalidad que estaba por encima del carácter personal, emocional, que mencionaba la primera pregunta. Nosotros tenemos que, valorando esto, todo este elemento histórico, intentar nuevamente racionalizar, construir institucionalidad en Venezuela. No es una tarea fácil, sobre todo por lo que ha pasado en nuestro país y además por lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, la ola de liderazgo emocional no solamente queda en Venezuela, ya lo hemos visto en América Latina y lo estamos viendo inclusive en Estados Unidos. No voy a decir cuáles, por el caso para no herir susceptibilidades, pero también. Entonces, estos liderazgos emocionales son muy peligrosos para lo que significa un sistema político racional, un sistema político con bases claras institucionales. El tema de, bueno, seguimos votando. Yo soy un defensor de la ruta electoral. Ahora, también debo decir que la ruta electoral puede tener posibilidades de no participación cuando no existen condiciones. Y esa fue, pues, mi postura en 2025. Ante la inexistencia de condiciones, ante la marcada violación constitucional, no podía quedar otra opción que la no participación. Esa era mi posición. Pero sin embargo, el venezolano ha demostrado, y eso yo creo que es importante que lo entendamos, que también entiende esto. Hay una cultura política que se ha construido dentro del autoritarismo, por una cultura política democrática que yo valoro. No es fortuito que en 2005, por ejemplo, no participáramos y en 2006 fuéramos a la elección presidencial. Y en 2006, por cierto, con condiciones electorales distintas, mejores que lo que había en 2005. Y parte también fue por la no participación. Esa abstención tuvo un valor. Y en 2018 y 2020 no participar significó la posibilidad de unas elecciones regionales y municipales de 2021 con condiciones, entre otras, un código QR y una presencia de la Unión Europea y del Centro Carter como observación electoral internacional calificada. Eso también es parte de lo que se logró no participando, y el gobierno y el régimen de Maduro necesita algún tipo de participación. Por eso es que da permiso, por ejemplo, a que haya partidos de la oposición democrática que no hayan sido judicializados. Por eso es que da permiso para que se crean partidos express vinculados con la oposición democrática. Por eso es que rehabilita figuras de la oposición para que participen en una elección. Si le interesa que una parte, pequeña sí, de la oposición participe. Lo que pasa es que esta parte de la participación que participó fue tan pequeña que sigue entonces mostrando al régimen básicamente su enorme nivel de ilegitimidad, no solamente ilegitimidad presidencial, sino que ahora también tiene una ilegitimidad a nivel de cargos de Congreso Nacional, perdón, Asamblea Nacional y también de instancias regionales. Por último, voto manual. Bueno, quienes defienden el voto manual, y les digo, tuvo muchos vicios y generó muchos cambios en el periodo de lo que fue los tiempos complicados, 1989, y por eso hubo el intento de mecanizarlo. Nosotros, con el sistema automatizado de votación hasta 2024, teníamos una enorme garantía, y eso lo demostró la elección presidencial. Le digo, y con esto cierro un paréntesis. Yo tuve una entrevista en CNN con Fernando del Rincón, y yo le decía que esa elección tenía algún nivel de competitividad. Y él me dice, imposible que tenga nivel de competitividad.
Él apostaba de que, o sea, iba a ganar Maduro, pero iba a ganar, o sea, de hecho, no solamente como finalmente ocurrió, no, no, de hecho, ante la cantidad de vicios y todo lo demás, y yo decía que no. Y yo sabía, no solamente sabía que iba a ganar el mundo González Urrutia, nuestro presidente, sino que además sabía que teníamos posibilidad de mostrar al mundo eso. No tenía idea, sí, de este levantamiento de actas, no lo tenía, pero sí sabía que efectivamente había un trabajo, porque sé el esfuerzo de la oposición democrática, porque sé el esfuerzo de organizaciones vinculadas con la oposición democrática que formaron a los testigos, y vamos a tener la posibilidad de probar ese triunfo. Como no la tuvimos en 2012 por temas que no voy a entrar en esta discusión, podría ser otra clase. Y con eso cierro. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias al politólogo Jesús Castellano. Pasemos a nuestro tercer expositor, la educadora Doris del Valle Velázquez, que nos expondrá el tema Un plato de sabores y saberes venezolanos. La profesora Doris es profesora de educación integral con especialización en orientación familiar y procesos migratorios y cuenta con múltiples posgrados, entre ellos el magíster en docencia universitaria, en diseño curricular e instruccional, en orientación educativa y en neurociencia. Además, también es presidenta y propietaria de la corporación Papelón Sabroso Internacional. Con ustedes, la doctora Doris del Valle Velázquez. Adelante. Buen día. Hoy es un momento especial. Estamos todos aquí reunidos hablando de historia de Venezuela. Bien interesante cada uno de los ponentes. Gracias por estar aquí hoy y por darse el tiempo de escuchar con atención, porque es algo que nos compete a todos. Hoy aquí, entre platos, sabores y saberes, que eso es a lo que yo vengo, hablarle de cosas sabrosas, hablarle de cosas que nos van a conectar con nuestra tierra, pero de una manera diferente y de una manera que nos van a remontar a tiempos desde que éramos niños hasta ahora. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes que levantemos nuestras manos. Ahí en el chat tienen una manito. ¿Cuántos venezolanos están aquí? Ahí en el chat pueden colocar sus manitos y quiero saber cuántos venezolanos. Miren, hay muchísimos. Estamos regados por el mundo. Estamos allí todos y hoy estamos unidos a través de esta plataforma. Le agradezco muchísimo al doctor Luis Manuel y a todo su equipo por invitarme hoy aquí a hablar de algo que me encanta y que me gusta, que es la comida, nuestros sabores. Y aquí nos vamos a conectar con algo bien interesante, que es nuestra memoria gustativa. Y en este momento, gracias a todos por colocar sus manitos, ahí los estoy viendo, vamos a levantar también nuestras manos de esta manera. Todos vamos a levantar las manos. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conectarnos cuando éramos pequeños. Algunos de ustedes serán de Guárico, otros serán del Zulia, otros serán de Nueva Esparta o tal vez de Anzoátegui, de Barinas, de Caracas, pero somos todos venezolanos y somos verde como esto que tengo atrás, que no está por casualidad. Y cuando digo verde es porque verde es lo que florece. Y eso somos cada uno de nosotros. Somos como la primavera donde nos paren, florecemos. Florecemos como este verde limón que tengo aquí. Así que vamos a levantar las manos todos, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos este limón en nuestras manos. Vamos a hacer esto. Y vamos a conectarnos con esa Venezuela que queremos, esa Venezuela que estamos fuera no por casualidad, sino porque nos estamos preparando para llegar con todo, con toda esa maleta de herramientas interesantes y sabrosas que vamos a llevar para levantar esa Venezuela que nosotros tuvimos, que vivimos, que soñamos, que añoramos y que podemos hacerlo para llegar a ella nuevamente. Así que somos así, verdes, florecientes. Muy buen día a todos.
Ya pueden bajar sus manos, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a conectarnos. Espero que me estén escuchando bien. Ya Sí, algunos se aquí escucha me bien. están haciendo llorar con esas lágrimas que están allí, lágrimas de felicidad, lágrimas de amor y de conexión, lágrimas de añoranza. Esas lágrimas nos dan ánimos para seguir haciendo nuestro trabajo desde donde estemos. ¿Y cuál es el trabajo aquí, ahorita en este encuentro? Bueno, vamos a hablar de esos sabores de nuestras abuelas, de esos sabores que nos conectan y de esos sabores que extrañamos en algunos momentos, pero que aquí estamos. Estamos hablando hoy de muchísimas cosas que nos conectan con Venezuela y la idiosincrasia del venezolano es esa, somos de piel, somos de amor, somos personas que tendemos la mano cuando el otro lo necesita. Somos eso, somos Caribe, somos acción. Entonces, señores, hoy estamos aquí para eso, para conectarnos desde el amor con la memoria gustativa. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de comida hablamos de familia, hablamos de esa conexión en familia que tenemos, esos desayunos, esos banquetes divinos que nos hacían nuestras madres o nuestras abuelas. ¿Cuál es la comida que ustedes más recuerdan? Ahí lo pueden colocar en el chat, por favor. ¿Cuál es ese plato favorito que tienen cada uno de ustedes y lo que más recuerdan? Ahí los estamos leyendo. Cuando se habla de la idiosincrasia del venezolano, no solamente se habla de, de lo que es la música o de lo que es el baile, la danza, sino también de la comida. Es un conjunto de cosas que el venezolano o cualquier comunidad lo caracteriza o cualquier creencia que tienes de casa. Eso es parte de la idiosincrasia de la persona. Por eso yo le pregunto cuáles son sus platos preferidos o cuál es el que más le conecta o cuál es el que ustedes recuerdan más, porque Venezuela tiene una vasta herencia gastronómica que está relacionada muchísimo con el África, con Europa y con nuestros indígenas venezolanos, con todos esos indios que en algún momento, es nuestros indígenas que le debemos tanto, que fueron unos luchadores y que nos dejaron un legado inmenso de la gastronomía venezolana. Como por ejemplo el asado negro, ¿quién recuerda el asado negro? ¡Wow! Por aquí me dicen pabellón criollo, la picandina, la carne asada, los bollitos de chicharrón, imagínense ustedes, el chivo en coco, las arepas, sin duda una gastronomía inmensa. Pero les hablaba del asado negro, ya que estamos hablando de la historia de Venezuela, el asado negro, que es un plato caraqueño, pero que además en la época de la colonia era un plato hecho para los criollos blancos, hijos de españoles, y que era un plato delicioso que luego fue cambiando en su trayectoria y se fue adaptando y ahora lo tenemos por el mundo y mucha gente lo pide. Y cuando digo lo piden es porque ustedes saben que he podido trabajar en menú de una gerencia gastronómica interesante que está caminando por el mundo y es uno de los platos más pedidos después del pabellón criollo, el asado negro, y que tiene una historia desde la colonia, así como también lo tiene el pabellón y entre otros. También tenemos una vasta dulcería criolla. Aquí me dicen muchísimos, aquí hay muchísimos platos, ya los estoy leyendo y wow, qué interesante cómo ustedes recuerdan y están aquí, wow, las quesadillas, sí.
las tajadas con queso. ¡Wow! Fíjese que algo que parecerá simple para algunos como las tajadas con queso es algo que estando fuera lo añoramos y lo extrañamos, las tajadas con queso. ¿A quién no le gusta eso? Bueno, entonces, jóvenes todos aquí, cuando hablamos de comida, es algo que, y cuando hablamos de estos sabores y de estos saberes y de esta dulcería, nosotros decimos, wow, oh, ¿cuánto faltará para llegar a probar otra vez eso? ¿Cuánto faltará para regresar? Vamos a enfocarnos en aprender esos platos. Vamos a llevarlos y atesorarlos en nuestros corazones. Pero también los podemos hacer y también podemos activarnos a mantener esa memoria gustativa bien activa de estos platos que en algún momento nosotros disfrutamos con ellos. Y luego en Venezuela fue cambiando un poco eso de comer bajo de la mata de mango o debajo de la mata de mamón o visitar a la abuela. Y poco a poco fuimos cambiando nuestra manera cuando llegan en los años 80, a mediados de los años 80, algunos a finales de los 70 y otros a mediados de los años 80, estas franquicias y estas comidas rápidas y fuimos desplazando un poco. Sin embargo, algunas familias mantenían esa tradición de ir los domingos donde la abuela o ir los sábados donde la mamá y este tipo de cosas, ¿no? Yo les comento todo esto porque siento que ahora que muchos de nosotros estamos fuera, porque aquí al principio escuché, estoy en Inglaterra, estoy en Perú, estoy en Chile, estoy en Estados Unidos y pare de contar algunos otros países, yo digo, ahora que estamos afuera, valoramos eso, valoramos lo simple, valoramos lo que es o lo que son las tajadas con queso. Valoramos ese sentir y ese conectar de estar bajo de la mata de mamón, casa de la abuela o de la mata de mango, compartiendo en familia. Y eso es a lo que hoy yo los vengo a invitar a cada uno de ustedes. Primero a que llamemos las cosas por su nombre, porque quiero contarles. Doris, se fue el audio. El audio. Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Me están Ahora, escuchando? ahora sí, ahora sí. Ok, entonces yo les comentaba a ustedes que vamos a mantener la memoria gustativa, pero también vamos a llamar los platos por su nombre desde donde estemos y que con su permiso y con respeto quiero comentarle una anécdota que me pasó en una oportunidad cuando estaba realizando la carta del restaurante Papelón Sabroso, del cual soy fundadora en Santiago de Chile. La persona que hace la publicidad en una cartelera coloca que se vende pollo al jugo y que se vende lasaña y que también se vende otras comidas que yo decía, wow, ¿por qué usted tiene que colocar allí en una pizarra carne al jugo o pollo al jugo? Yo no vendo eso, yo vendo un pollito guisado con papa y así quiero que aparezca. Y yo no vendo lasaña, yo vendo pastichos, señores, porque en Venezuela, que es un país de migrantes, que llegaron muchísimos italianos, te fueron a vender la pizza y no te dijeron es un pancito con tomate, te dijeron es pizza. Y así tú lo pides, yo quiero una pizza, por favor. Y luego cuando llegaron los árabes te vendían la chaguarma y tú no dijiste, ¿qué es esto? Un pancito enrolladito con carne. Tú dijiste, dame una shawarma. Y ese es nuestro desafío, que la gente llegue a nuestro restaurante y diga, quiero una arepa pelúa, quiero un asado negro, yo quiero un mondongo. Además, quiero un mondongo a la oriental, que lleve bastante plátano maduro porque así lo hacía mi abuela.
o que me digan, me da por favor un poco de azúcar para las caraotas, porque Oriental que se respeta le pone azúcar a las caraotas y yo lo aprendí con un amigo de Oriente. Entonces esas cosas es la que yo me disfruto en este transitar, aunque esté fuera de mi Venezuela, y que quiero que cada uno de ustedes lo atesore, porque nosotros somos los garantes de mantener esa memoria viva, esa memoria gustativa. Nosotros tenemos una tarea que aunque estemos fuera, nosotros, padres, abuelos, transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es el legado de lo que es nuestra gastronomía en el tiempo. Entonces, esa es la tarea de ustedes hoy. Esa es la investigación que ustedes van a hacer hoy. ¿Cuáles son nuestros platos más relevantes? Nuestros platos típicos como el pabellón, la cachapa, los tequeños. También en este menú yo elaboré una tabla de pasapalos bien interesante, donde yo digo que están todas las regiones juntas, porque ella tiene tequeños, tiene cachapas, tiene empanadas de cazón y tiene mandocas. ¿Qué le viene a ustedes a la mente cuando yo le digo todo esto? Imagínate tú, para mí, cada plato tiene una historia, cada menú que elaboro tiene una historia, porque en este plato están las mandocas del occidente, las mandocas zulianas, y está también las empanadas de cazón del oriente. Está en el centro, que son los tequeños, que ya todos sabemos que vienen de Miranda, y esto abarcaría todo el centro de Venezuela. Y luego tenemos la cachapa, que para mí representa el llano venezolano con nuestro maíz. Así que, señores, todos apuntar la tarea que tienen. Nosotros debemos contarles, convertirnos en unos cuentacuentos y hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y que nuestros cuentos sean estos relacionados con la comida, con personajes, y esto es parte de la idiosincrasia del venezolano. Es parte de nuestro baile, de nuestra danza, de nuestra cultura, de nuestros escultores, de todo, del ser venezolano, de la amabilidad, de la generosidad. Entonces, jóvenes, aquí seguimos conversando de las individualidades. Y cuando a mí me hablan de individualidades y de características particulares de la idiosincrasia de un pueblo, pero que también cada una de las familias tiene sus propias creencias y sus propias características. Yo les hablo de la yaca. ¿Por qué? Porque es un plato tan emblemático, tan delicado, tan familiar, tan de reunión, como por ejemplo en diciembre. Este plato que en las regiones andinas hacen su guiso crudo, en otras lo hacen con cerdo, con carne, lo hacen también con pollo y reúnen las tres carnes. Entonces en otra parte lo hacen de manera diferente y le ponen huevo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Y yo estoy segura que cada uno tiene una característica diferente. Algunos le ponen más pasa, otros les quitan las alcaparras, otros le echan mucho más de lo que yo estoy diciendo. Entonces es algo que también es parte de nuestra idiosincrasia y que eso es cultura. Eso es algo que llevamos por dentro y que debemos mantener eso en nuestros hogares, estemos donde estemos, porque es parte de nosotros. Es algo que llevamos, es algo que resuena con nosotros y que yo estoy segura que ahora valoramos más esos encuentros y esos momentos. Entonces, estamos fuera porque nos estamos llenando de sabiduría para llegar con todo cuando nos toque llegar a Venezuela nuevamente, con todos esos saberes y sabores que vamos a levantar. Otra cosa que quiero comentarle a cada uno de ustedes desde donde están son las arepas. Ahora es nuestra embajadora en el mundo. ¿Quién nos relaciona las arepas con los venezolanos? Y es parte de nuestra idiosincrasia. Y ya la arepa está ahorita transitando por el mundo. Es una reina, como la reina pepiada.
y cada uno de ustedes a lo mejor saben la historia de la reina pepiada, algunos saben, algunos no, pero sabemos que viene de nuestra emblemática Susana Duin, los hermanos Álvarez en los años 50, que tenían una arepera en Sabana Grande, en una de sus esquinas, por allí. Ellos hicieron una arepa que llevaba pollo y aguacate, bastante aguacate, en nombre de Susana Duin, y dijeron, esto va a ser una reina pepiada, porque además pepiada se le dice a esa persona que está, wow, tú sí estás pepiada, estás linda, estás bien vestida, estás elegante, estás pepiada. Entonces esas historias son las que ahora ustedes contarán a sus hijos y a sus nietos. También quiero referir algo bien interesante para mí y espero que ustedes también lo vean así. Es esa añoranza que cada uno tenemos y que atesoramos. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque eso es lo que nos permite seguir conectados con nuestras raíces. Y una vez que nos demos a la tarea de contar estos cuentos y de decirle al mundo lo que somos gastronómicamente y lo que transmitimos a través de la comida, porque no solamente servimos el plato como una bendición, servimos el plato con amor, con familiaridad, porque eso es lo que hacemos nosotros también en nuestros restaurantes. Servimos el plato con amor, con historia, con pasión. Eso que nos conecta y eso que nos da añoranza es algo que nos va a permitir también que nosotros nos conectemos nosotros mismos con nuestro ser interior y digamos, wow, ahora valoro más lo que tenía, lo voy a atesorar, lo voy a transmitir a los que vienen, porque de esta manera también honramos a nuestros ancestros, a los que están, a los que vienen y a los que nos guían desde donde estén. Así que, señores, hoy yo les dejo esa tarea de investigación para que transmitamos el mundo, nuestra gastronomía, a través de lo que ustedes quieran hacer para decirle al mundo que somos más que mises, que somos más que petróleo, que somos más que esto que se está viendo ahorita, que después de tantas cosas lindas que estoy viendo aquí, no quiero nombrarlo porque es algo que no nos pertenece y que somos también gastronomía. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderla. Gracias, Doris. Ahora quedé con hambre, ahora quiero comer un mondongo cruzado. Mira, en el chat la mayoría de las cosas pues fue presentación de comida, ¿no? Y de recuerdos de nuestros domingos con nuestros abuelos o con nuestros padres, más que todo. Pero hay dos comentarios que se pudiese hacer. Por ejemplo, ¿en qué ha afectado el desastre político con la culinaria del venezolano? ¿Cómo ha afectado eso? Es importante que nuestros hijos y nietos hereden esta tradición culinaria venezolana, no considerarla como algo del pasado o de moda, ¿no? Eso es más que un comentario. Pero la pregunta con precisión es esa. ¿Cómo ha afectado todo esto que nos está influyendo ahorita políticamente en la parte culinaria del venezolano? Y una segunda pregunta. ¿Qué revela de nuestra identidad colectiva el hecho de que la cocina venezolana, siendo tan mestizada y generosa, siga sin consolidarse como un símbolo exportable y ordenado, como si lo han hecho otras culturas latinoamericanas con sus platos emblemáticos? Y por última pregunta, ¿de qué manera nuestra forma de comer abundante, festiva, compartida, a veces hasta desmedida, refleja tanto la riqueza emocional del venezolano como su dificultad para la sobriedad, el orden y la previsión? Adelante. Con respecto a la primera pregunta que me haces, obviamente
el panorama político venezolano y económico ha mermado un poco esa abundancia en la mesa del venezolano, o yo diría muchísimo, y ya prácticamente hay sectores de Venezuela que ya no escogen qué comer, sino que comen lo que pueden con lo que tienen. Y eso es lamentable. Y eso es lo que tenemos que cambiar desde adentro o desde afuera. Y en eso es que tenemos nosotros, desde donde estemos, desde el espacio donde estemos, trabajar, luchar desde nuestras posibilidades para que volvamos a ser y tener la mesa que queremos y que teníamos. Con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, obviamente ha afectado mucho emocionalmente a los que están afuera, porque al principio tú piensas, wow, yo estoy fuera de Venezuela y me estoy comiendo esto y tengo un banquete divino aquí, pero ¿qué estarán comiendo mis padres? ¿Qué estarán comiendo mis primos? ¿Qué estarán comiendo mis familiares? Pero a su vez eso te afecta muchísimo emocionalmente si tú no estás consciente de que tú estás fuera también para ayudarlos a ellos desde donde estés y que tú tienes que estar bien. Y si tú estás bien, los que están allá también van a estar bien porque tú vas a ser un pilar fundamental que los vas a ayudar o los vas a apoyar de cualquier manera. Con respecto a la tercera pregunta que me hiciste, perdón que no la recuerdo, si me la vuelves a repetir. ¿De qué manera nuestra forma de comer abundante, festiva, compartida, a veces hasta desmedida, refleja tanto la riqueza emocional del venezolano como su dificultad para la sobriedad, el orden y la previsión? Yo creo que esa fue la segunda pregunta y te respondí ahorita que obviamente en algún momento fuimos desmedidos o en algún momento el venezolano de riqueza y de abundancia emocionalmente se siente afectado fuera. Como te decía, tal vez decimos, oh, tanta abundancia que tengo acá y cómo estarán los que están en Venezuela, pero también nosotros hemos trabajado para tenerlo y desde aquí podemos ayudar a los que están allá para que tal vez no tengan esa mesa desmedida como lo dicen allí en la pregunta, pero sí estén bien para que sigan avanzando. Había otra Entonces, pregunta. sería esta: ¿qué revela de nuestra identidad colectiva el hecho de que la cocina venezolana, siendo tan Es, mestizada y generosa, siga sin considerarse como un símbolo exportable y ordenado, como si lo han hecho otras culturas latinoamericanas con sus platos emblemáticos? bueno, te cuento que sí estamos, la gastronomía venezolana ahora está en el mundo entero. Fíjate que ahora mismo hay un chef venezolano que se ha ganado una estrella Michelin por un restaurante en Japón donde hay un plato venezolano también. Estamos en la República Checa, en Praga, vendiendo arepas con arepas de lina. Estamos en Australia con papelón sabroso, en Melbourne vendiendo bastante pabellones. Entonces eso quiere decir que sí estamos exportando la gastronomía y sí estamos dando a conocer nuestros platos a nivel mundial, consolidándonos cada vez más, y por eso te decía que somos más que petróleo, somos más que políticos, somos más que Misses Lindas, y que Venezuela tiene una gran gama de actividades económicas que hacer, que sé que solo necesitamos políticos con políticas coherentes para levantarnos. Gracias, Dori. Antes de finalizar, le recordaremos una cordial invitación a la próxima sección del diplomado que se llevará a cabo el domingo 8 de junio a las 11 de la mañana, donde abordaremos el tema de la justicia en Venezuela, entre el derecho y la realidad social. Damos concluida la sección del día de hoy. Muchas gracias a los ponentes y a los participantes. Feliz día.